Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Cristian, estoy muy contento. ¿Sí? Contento. Por el invitado que tenemos. Por el invitado que tenemos. Va a ser un lujo. Va a ser un lujo. Nunca he dicho en la televisión, pero esta vez lo podemos aplicar. Estamos con José Luis Espert. José Luis es una persona polémica. Muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, estás, perdón. José Luis? Si hace falta que lo aclare, es una persona polémica. Tiene un número en su haber que él no sabe que lo conoce, pero se lo voy a decir acá. Nosotros cargamos nuestro programa en YouTube y los programas de él son los que más se ven en YouTube nuestro. Bueno. Sí. Encabezás el ranking. No sé si lo sabías. No, no lo sabía. ¿Viste? Yo sabía que el dato te iba a gustar. A veces decir las cosas que todo el mundo está esperando, trabajo, inclusión social, es como lo habitual. Quizás lo más interesante en espacios como estos es poder plantear disidencias, otros puntos de vista, otras ideas, incluso algunas ideas con las que a lo mejor uno no está 100% de acuerdo. Y lo que valoro de José Luis es que ahora, en algún punto, reivindicar cierta visión liberal de las cosas parece más pasable, pero cuando lo hacías vos en 2013 y en 2015 que viniste, eras el anticristo. Eras el anticristo. Así que, como me acabas de dedicar, muchas gracias por la dedicatoria del libro. Bueno, hay cosas en las que a lo mejor no estoy de acuerdo, pero valoro mucho en vos y en cualquier persona la coherencia. Gracias. En función de tu coherencia, José Luis, ¿por qué decís que la Argentina es un país devorado? Bueno, devorado es una forma diferente de decir que este país ya tiene una decadencia casi secular, ¿no? Argentina hacia, diría, 1920, después de la Primera Guerra, estaba quinto en el ranking mundial de ingreso per cápita. Era el 5 país más rico del mundo. Pero pará, porque ahí lo que te van a decir y lo que escuché, yo repetí este argumento tuyo frente a alguien y me dijo, bueno, estás hablando de la Argentina conservadora que no tenía distribución del ingreso, en el cual un porcentaje muy chico de la población capturaba todo el ingreso y un porcentaje muy alto no tenía nada. Eso es falso, en primer lugar. No, ¿a vos no te parece que haya pasado? Falso. ¿No fue ese el origen del peronismo? El peronismo, a ver, siempre que ocurren cosas o malformaciones como el peronismo, ¿hay algo del cual agarrarse? Sí, por supuesto. Ahora, ello llevado hasta el paroxismo es otra cosa. Pero además, los cánones con los cuales se analiza la distribución del ingreso hoy, que es la visión de esa persona que te dice eso, no es lo mismo que después de una guerra mundial. Te diría, poco importaba la distribución del ingreso hace casi un siglo después de una guerra. Entonces, cuando estamos hablando, Argentina tampoco era un país árabe, donde hay un solo tipo que tiene toda la plata y los demás son esclavos de él, tampoco era eso. O sea, yo creo que esto es una típica reacción nacionalista, la que te dice eso. Mira, nosotros tan mal no estamos hoy si lo comparamos con... No, el planteo es, ese país de tanta riqueza, ¿no era también un país...? Digo, el peronismo vino por algo. Vos lo sabés, no vino de la nada. Por supuesto. Evidentemente, alguna inequidad o algún reclamo vino a saldar de alguna naturaleza para poder tener cierto germen. No tengo duda que sí. El tema es hasta dónde llevaste las cosas agarrado de algo que era real. Lo llevaste al punto donde vos provocaste 70 años de decadencia. Y José Luis, yo creo que los peros que hay al quinto puesto de Argentina en el ranking mundial de ingreso per cápita, de gente que piensa así, son los mismos peros que podés decirle hoy sobre la distribución del ingreso nuestra. Ok, aquella distribución del ingreso era una mala distribución del ingreso para vos, pero el país era el número 5 del mundo en ingreso per cápita. Hoy somos el 53. Y encima la distribución del ingreso. Con la distribución del ingreso muy relativamente mala. Tan mala como aquella. Entonces estamos peor, para mí, sin dudas. ¿Y cuáles son los factores que a tu juicio impulsaron esta decadencia que vos describís? Sí, en primer lugar, quiero decirles que Argentina y la decadencia argentina es algo que sorprende en el mundo, ¿no? Porque hay pocos países o ejemplos de desdesarrollo como Argentina, particularmente después de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra es muy difícil encontrar desdesarrollo, salvo economías soviéticas, o que se plegaron al bloque soviético, y Argentina es un caso raro en ese sentido.
Yo te diría, las dos vigas maestras económicas de la decadencia, para mí no hay duda que son la sustitución de importaciones o proteccionismo industrial y el Estado presente y deficitario. Después de esas dos vigas maestras económicas, en la bajada del libro lo que se dice, ¿quiénes son los ganadores socialmente hablando de estas dos vigas maestras decadentes y de la decadencia argentina? Los empresarios prebendarios, los sindicatos y los políticos. Y los tres conforman un sistema que está perfectamente aceitado, que funciona de manera sincrónica, como un mecanismo de relojería perfecto, te diría. Los empresarios prebendarios vendiéndote las cosas 3, 4 veces más caras acá de lo que valen afuera. Ahora, Los sindicatos con impuestos al trabajo, que los manejan ellos en gran parte, pero que hambrean el salario de bolsillo del trabajador. Y los políticos que te cobran impuestos al consumo como en ningún país del mundo. Entre los tres te hambrean. ahora no hay un statu quo. Los tres provocan hambre en Argentina. Pero no hay statu quo establecido lacras. por el cual no se puede cambiar. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Cuando se estaba llegando a las elecciones de 2015, casi todo el mundo te decía, sí, la verdad de pagar 20 pesos, 30 pesos de luz y de gas es una barbaridad, no, es un desastre, eso hay que cambiarlo. Ahora, cuando el gobierno hizo un cambio, bien, mal, como sea, la misma gente que decía, esto había que cambiarlo, dice, no, pero a mí no me aumentaron el sueldo Sí. en la misma Sí, proporción. sí. A lo que voy es, estas tres vigas, Sí. sindicatos, políticos, empresarios, ¿no alimentaron ya tanto a la sociedad para que piense como ellos? Pero por supuesto, no hay duda, no hay duda. Y inclusive, Pero ¿sabes no hay lo que duda. sensación que me da? Que hay gente que dice, yo no quiero peronismo, no me gusta el peronismo, pero después Lo quiero. lo quieren. Sí, pero te podría dar muchísimos ejemplos en el sentido tuyo, Martín, ¿eh? A ver, la gente despotrica contra la cara que están las cosas acá, pero te va a decir al mismo tiempo, y yo quiero que se proteja la industria. Mira, no hay una cosa sin la Exacto. otra. Es el corso a contramano que vos contabas recién de las tarifas, ¿no? El tema de los sindicatos es igual, la gente quiere a los sindicatos, quiere decir porque el empresario te va a chupar la sangre si vas a paritarias libres o a una negociación libre. Y resulta ser que el sindicato es el que nunca se queja de los impuestos al trabajo que hay, que son los que esquilman el salario de bolsillo de la gente, porque ellos manejan gran parte de esos impuestos al trabajo. A ver, ¿por qué el impuesto al trabajo esquilma el bolsillo de la gente? Impuesto al trabajo es la sumatoria, después no tenemos si quieren en cada uno, pero da para 14 programas esto. Lo que vos aportás para la jubilación, lo que aportás para la obra social, lo que aportás para las asignaciones familiares, ART, seguro de sepelio, la cuota sindical, la cuota solidaria. Toda esa Los aportes sumatoria, patronales. todo eso, sí, hay una parte que la aporta el patrón y Una otra parte parte que la empleado. aporta el empleado. Pero en los hechos está demostrado económicamente que el grueso del impuesto al trabajo lo aporta el trabajador en los hechos. Por más que la ley diga empleador saque de su bolsillo y aporte tanto, económicamente hablando lo paga el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador prefiere trabajar y cobrar mal a no trabajar. Entonces el impuesto al trabajo lo paga el trabajador con menos salario de bolsillo. Pero al sindicato esto no le importa, porque por ejemplo los sindicatos de obras sociales manejan 200.000 millones de pesos al año, que los recauda el gobierno a través de la AFIP, esos aportes. Una cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo. Que las obras sociales las manejen los sindicatos y que sea el gobierno a través de su poder de policía con la AFIP que recaude la plata para el sindicato. Entonces, obviamente que el sindicato nunca va a decir nada de los impuestos al trabajo. Pero los impuestos al trabajo hambrean al trabajador porque cobran menos salario de bolsillo por eso. También los impuestos que cobran los políticos inescrupulosos en Argentina hambrean al trabajador, hambrean a todos los que estamos en blanco, porque nosotros no consumimos rebanada de viento, consumimos cosas. Y el político que hace en Argentina te cobra el grueso de los impuestos sobre el consumo. Esto hace ridícula la discusión del bajo impuesto a la ganancia que se paga en Argentina, porque lo que hay que mirar primero es la presión impositiva global. Claro. Obviamente que te van a cobrar poco impuesto a las ganancias acá cuando te están recontra-vacunando con lo que Por consumís. otro lado. Claro. Entonces, es cierto, hace 7 décadas que esto funciona así. Esto es un mecanismo que está completamente aceitado. Fíjate vos cuando, por ejemplo, entra una bombacha de Taiwán barata. Escándalo. 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 Claro.
el empresario que compite con las bombachas importadas, no, están destruyendo puestos de trabajo. Tengo que eliminar 150 Claro, personas. salta el sindicato, fíjate cómo están empezando a jugar las tres, ¿no? Y salta el político también pidiéndote alguna protección contra la bombacha importada. Entonces vos fíjate de manera qué sincronía hay entre empresario prebendario, sindicato y político para que este sistema se perpetúe. Ahora, Por eso es tan difícil romperlo, porque es sistémico esto. Más que una cuestión económica, un cambio económico, lo que vos planteás es un tema cultural. Es un tema cultural. Pero cuidado, es un cambio cultural que otros países ya lo dieron, ¿eh? No es que... Pero, ¿y qué pasó? Es inexorable que nosotros hagamos esto. ¿Y qué pasó en esos países con los 150 empleados que trabajaban en la fábrica protegida de las bombachas o de indumentaria? Vamos a hacer un poquito más de indumentaria. Trabajaban en esa fábrica, se abrió un poco la importación para que la gente pudiera tener acceso a precios más económicos, más convenientes. ¿Qué pasó con esos 150 Te voy a dar tipos? 2 ejemplos. ¿Y qué pasa con los 150 tipos de muchas empresas protegidas? Sí, mirá, empezaron a fabricar, ¿sabes qué? Muchas más prendas para el campo. Muchas más overol para la industria del petróleo. Muchas más prendas para la industria de la energía. Mucha más prenda para los chicos que van a trabajar como guías turísticos porque explota el turismo. Si vos abrís la economía, porque acá hay una cosa, a ver, si esto es sistémico, vos no podés ir de pedacito, vos tenés que atacar todo junto y no de manera de shock, sino gradual, porque este es un cambio cultural que tenés que hacer, obviamente. Algunas cosas las podés hacer rápido, otras no. Pero si vos abrís la economía, que es lo que hay que hacer para dejar de proteger a la industria solo que compite con importaciones, obviamente te va a explotar la producción agropecuaria, la producción de energía, de petróleo. Y toda esa industria que va a explotar va a emplear mucha más gente, el comercio alrededor de las ciudades rurales va a explotar y las prendas que vos dejabas de producir porque dejás de proteger se van a producir para esos sectores. Te pongo otro ejemplo, la producción de autos. No hay una sola persona en Argentina que no despotrique contra lo caro que son los autos argentinos. 3, 4 veces más caro que afuera. Ahora, parecería ser que si no explotás al consumidor de autos argentinos, Argentina no genera empleo industrial. ¿No? ¿Es esto o la nada? Falso. Si vos haces la contrarreforma esta que tenemos hoy y vas a una economía de libre comercio, de nuevo, la explosión en la producción agropecuaria que vas a tener hará que vos empieces a fabricar a gran escala tractores, a gran escala cosechadoras, a gran escala sembradoras, y toda esa gente de la industria armadora de autos se va a emplear en la industria de fierros agrícolas. Vos hablas de una suerte de sustitución de producción. Pero por supuesto, lo que pasa es que acá yo admito que el sistema ha instaurado verdades que en realidad son mentiras para poder sostener el sistema, obviamente. La única manera de sostener este sistema con un país en decadencia es haber impuesto o abducido o metido el cassette en la gente, de que sin producir autos vos no tenés empleo industrial, falso, podrías tener mucho más empleo en la producción de maquinaria agrícola o energía o de petróleo, y es falso que si vos no producís prendas de vestir, no tenés industria textil, falso. Pero de la misma forma llevaron 70 años llegar a esta situación. ¿No te parece que revertirlo es un proceso también muy largo? Yo creo que revertirlo no debería llevarte más de 2 o 3 periodos presidenciales. No el equivalente a 70 años de cadencia, de ya que no. Bueno, tenemos mucho para hablar con vos, hay demasiados temas. Vamos a un corte y ya volvemos. Seguimos en Cositas y Negocios, estamos con José Luis Esper. José Luis escribió el libro La Argentina Devorada, estamos hablando de él. En el prólogo del libro escribe Ricardo López Murphy. Fue ministro de Economía. Tuvo una gestión bastante tormentosa. Se me ocurre que algunas de las cosas que él hizo en su momento a vos te deben resultar o correctas. Sí. Decime si me equivoco. Sí, sí. Sin embargo, también recordás que sus 15 días de gestión fueron con oposición casi todo el mundo, sí. y el recuerdo que quedó es como que fue un mal ministro. Tus recetas o las recetas de López Murphy no son las, digamos, de las que suenan bien en manuales o las aplicables en, no sé, en sociedades sajonas, pero no en estas.
No, a ver, te lo digo a vos y a ustedes y a la audiencia porque se lo he dicho a Ricardo. Yo creo que en el caso de él, como en algunos otros ministros, sumamente meritocráticos como personas y profesionales, yo creo que el error ha sido no imponer las condiciones antes de asumir. O sea, y no lograr los consensos necesarios para hacer las cosas que hay que hacer. A ver, lo contesto de otra manera. Te voy a contestar lo de Ricardo, pero te contesto lateralmente. Igual, perdóname, me parece muy bien que reivindiques una persona que, sí, que a vos te parece muy... sí, que vos apreciás y que quizá la gente tiene una mala imagen. Te felicito. Ricardo yo creo que es una persona brillante intelectualmente y es mejor persona todavía de lo que es como profesional. También hay otros comentarios en la contratapa del libro. Sí. Escribe Fernando Iglesias, Sergio Berenstein, Joaquín Morales Solá y Juan Carlos Pablo. Porque la idea es, el libro tiene definiciones muy claras, pero a mí me gusta el debate y debatir las ideas y confrontar. Entonces me encantó tener opiniones no solo, si vos querés, del palo liberal. Sobre Ricardo o sobre lo que pasó con Ricardo, yo creo que el problema es si vos no asumís con los consensos de lo que hay que hacer, obviamente terminás mal en Argentina, porque el sistema es el que impone el discurso y lo que se puede hacer. Pero pará, voy de vuelta. Es más, el consenso... por culpa de que a Ricardo le fue mal, a la gente le robaron los depósitos después. Sí. Eso lo quiero recordar. Claro, o sea, terminó... acá vos no hiciste el ajuste fiscal, ¿y qué terminó pasando? Como consecuencia de que no hiciste el ajuste fiscal, Argentina no pudo pagar la deuda. Mucha de la deuda emitida por el gobierno estaba en poder de los bancos. Al no pagar la deuda a los bancos hicieron de vuelta y dijeron, bueno, no pago los depósitos. Entonces, hay una causalidad muy clara entre que la sociedad como conjunto no haya validado el ajuste fiscal que propuso López Murphy con el robo de los depósitos y el incendio que fue el final de 2001. ¿no? Pero, Entonces, volviendo un poco más, ya cierro, Martín, un segundito más. No, por favor. El no tener los consensos para hacer lo que había que hacer en ese momento y lo que hay que hacer hoy, obviamente a mí me aleja por completo de la política, por ejemplo, ¿no? Pero los consensos, ¿no te parece que también, te vuelvo al caso anterior, se van esfumando, que hay una enunciación y que después no se cumplen? Te voy a dar un ejemplo. Todos creo que coincidíamos hasta los votantes de Scioli, a fines de 2015 que el Estado estaba sobredimensionado, que había que encarar alguna reforma. Ahora, el gobierno de Macri asumió en enero, creo que dio de baja 20.000, 30.000 contratos, no me acuerdo cuántos fueron, y vino el gobierno ajustador, con lo cual frenó. Digo, ¿cómo es posible aplicar cualquier ajuste cuando, digamos, quitas un tornillo, el más mínimo que sea, del engranaje que describís y tenés una convulsión muy fuerte? Bueno, acá yo creo que el primer responsable de que no se puede imponer ningún ajuste en el sector público es el sector privado, o sea, son los que estamos de este lado, ¿no? Que no hacemos valer el hecho de que así como hay empleados públicos, subsidios y obra pública, también hay gente que paga impuestos, hay un contribuyente del otro lado, y que es una verdadera estafa y un verdadero robo estar cobrando impuestos para mantener, como dice Macri, 1,5 millones de personas que él heredó indebidamente en el sector público del kirchnerismo. Él no puede ser como presidente un mero comentarista de un hecho que es una salvajada al contribuyente. Al contribuyente argentino se le sacan más de 250.000 millones de pesos para pagar al 1,5 millones de empleados públicos que el señor Macri dice que sobran en el Estado. Entonces, ¿por qué tiene que tener la razón los que trabajan en el Estado y no los contribuyentes que sufridamente pagan los impuestos para 250.000 millones de pesos de gente que no debería estar? Pero ese 1,5 millones de personas también trabaja en compañías de consumo masivo privadas. Perdón, ese 1,5 millones de personas... Empleados públicos. Empleados públicos consumen productos de compañías de consumo masivo privadas. Sí. Y si vos los removés su salario, no van a poder consumir. Vas a tener Espera. Si vos me decís eso, a ver, vamos a hacer análisis muy estático de lo que vos decís. Dale. Bajás gasto público por 1,5 millones, 250 millones, pero bajás impuestos por 250 millones. Sí. Yo te diría, ¿por qué no van a consumir lo que esa gente deja de consumir? Pero más allá de no van a tener poder adquisitivo. Pero esos 250.000... vos se lo devolvés a la gente que está pagando impuestos. Entonces no es que vos necesariamente vas a dejar de consumir por el equivalente. No consumen unos y consumen nosotros. Bueno, pero pará, todos nosotros pagamos impuestos. Crear empresas para que
Todos nosotros Bueno, pagamos trabajo. impuestos, vamos a tener más poder adquisitivo porque no Sí, van a bajar los y impuestos. podés gastarlo todo. Perfecto, pero el 1,5 millones de empleados que no va a tener laburo, Sí. ¿qué hace? Pero, pará, primero vos lo tenés que subsidiar, no podés decirle chao. Vos tenés que tener un subsidio de desempleo muy generoso. Yo en Argentina creo que debería tener un subsidio de desempleo largo y generoso y no tener indemnizaciones por despido, por ejemplo. Pero sobre el tema tuyo yo te lo respondo de esa manera. Ok, pero más allá de esta discusión ahí en el 1,5 millones, yo creo que acá el gobierno de Macri, que era tu pregunta inicial, nace con un pecado original, que es haber dicho durante toda su campaña, cuando lo acusaban del neoliberal ajustador, él decía, miren que yo no soy nada diferente o no son tan diferentes de lo que hay. ¿Te acordás de eso? Bueno, entonces, ¿qué ajuste puede hacer una persona si en campaña dijo lo que dijo? ¿No? Por lo tanto, cada vez que toque algo Macri, y sí, le van a decir neoliberal ajustador, porque él dijo que no era una cosa muy diferente a la que se iba, que era el kirchnerismo. Pero acá lo que debería hacer un presidente que quiera cambiar la Argentina, sea quien sea, es educar a la sociedad, hacer 20 cadenas nacionales por día, si es necesario, para decir y meter en la gente lo inviable que es esto. Sin educación, obviamente, este cambio no es posible. José Luis, vos en otras oportunidades... Pero además, perdóname, insisto, la alternativa es seguir la decadencia que ya causa muerte, ¿eh? Porque acá hay gente que se muere de hambre, se muere por la inseguridad y se muere por la droga. Todas causas o consecuencias de la decadencia, ¿no? Vos Pero no es joda. describiste en otras oportunidades que el país sufría sucesivas crisis, ¿no? Sí. Crisis de la deuda. ¿Vos crees que ahora estamos en camino de tener otra crisis si no se hace una reforma integral, si se aplica un gradualismo, o las alternativas que está proponiendo el gobierno podrían... ¿Me prestás el libro? Sí. Vas a citarte. Evitar eso. Hay un cuadrito, acá hay un grafiquito que se llama el triángulo vicioso. Bueno, mientras lo buscas, vos sos muy inteligente, podés buscar algo y pensar a la vez. Dale, espero. Sí, yo te lo aseguro. No lo encuentro. ¿Vos te imaginás, un 18. político en campaña diciendo, bueno, durante mi mandato los voy a concientizar de que hay que eliminar 1,5 millones de puestos de trabajo? ¿Me lo imagino? Sí. ¿Y te parece que va a sacar votos? No sé qué político te gusta, no sé quién te cierra. Pero no importa. Traemos a Sebastián Piñera, no sé, como quieras. Yo creo que a la gente vos tenés que plantearle el combo de cosas, no solamente eso. Vos tenés que plantearlo por el camino por el cual vamos. Hace 70 años que estamos en decadencia. Esa decadencia ya está costando sangre. Esta no es solamente una decadencia de pérdida de puestos en el ranking mundial de ingreso per cápita. Cuesta sangre porque hay gente que se muere de hambre, la gente se muere por la droga y la gente se muere por la inseguridad. Y la educación está destruida por si fuera poco. Pero la gente... Entonces hay que hacer un cambio. Prefieren Bueno, el encontraste el encontraste, dale. Sí. El gráfico. No sé si... A ver, ¿Dónde lo ¿Qué dice? apunto? Ahí. mostralo. Decime qué página. La página 29. Porque voy a responderte a tu pregunta. Sí. Dale. O tratar Responde. de responder a tu pregunta. Sí. Página 29. La página 29 dice... Hay un triangulito. No, el triangulito. El triangulito es eso. Ajusto porque lo voy a crisis, contar. rebote... ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Que siempre hay un periodo. Ajusto crisis, Claro. después un rebote. En los últimos 70 años Argentina recorre ese triángulo vicioso que está ahí, que es en un vértice, se lo hago para la gente que no está viendo, en un vértice tenés el ajuste y la crisis, te puedo nombrar 89, el ajuste o crisis de la hiperinflación o el 2001-2002, tenés el ajuste y la crisis, tenés el rebote, el otro vértice del triángulo. Pero a la larga el rebote se va deshilachando. 98, 2001, 2011 hasta hoy, 2012 en realidad hasta hoy, y viene el deterioro, todo ese periodo de deterioro. Y luego el deterioro viene otra vez el ajuste y la crisis. El ajuste ahora habrá sido 2015, ¿no? Entonces, Argentina no para de hacer esto, y si no cambia, va a volver a tener problemas. Lo único que ha hecho en materia fiscal Macri es cambiar el financiamiento del déficit de emisión por deuda. Así que si Macri no cambia y baja el déficit, tendremos algún problema, algún día, no sé cuándo, un problema con la deuda otra vez. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, Se nos fue el tiempo. Sabemos que tenemos ganas de seguir hablando. Gracias con por la vos. invitación. José Luis Gracias, Esper, gracias por La permitirme presentar el Argentina devorada, segundo en ventas.
Una persona auténtica que dice lo que piensa siempre, guste o no guste, y coherente. Es interesante, muy interesante. Muy interesante. Gracias. Cristian, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.